En este segundo domingo de Adviento contemplamos en el Evangelio de la Misa a Juan el Bautista que predica la conversión, un mensaje que resulta excesivamente duro a nuestros oídos relativistas. ¿Es la conversión, la propuesta de Juan el Bautista, algo actual o más bien pertenece a una época superada? En este ratito de meditación, de comentario del Evangelio, vamos a asomarnos a tres aplicaciones, entre otras muchas posibles, de la invitación de San Juan el Bautista a la conversión. Y me voy a referir en primer lugar a la conversión como realización. Nacemos hombres, pero hemos de hacernos humanos, hemos de convertirnos en aquello para lo que hemos nacido. Hemos de llegar a ser lo que somos. Así como una planta, desde la semilla hasta la realización como rosa, no tiene que tomar ninguna decisión, o un animal, desde su nacimiento como ternero hasta finalmente llegar a ser una vaca hecha y derecha, tampoco tiene que decidir nada, sino simplemente dejarse llevar por los instintos. En cambio, el hombre, desde que nace, recibe la tarea de irse moldeando, de irse convirtiendo en aquello para lo que ha nacido. Las plantas tienen unas funciones fundamentalmente específicas, propias de la especie. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. No tienen como intereses, vamos a decir, individuales. Y eso es lo que les dota a pues una flor, una planta en general, de ese halo de inocencia, de corazón puro, de pureza, de falta de intereses individuales egoístas. Un animal, a diferencia de la planta, sí tiene otro tipo de intereses además de los de la especie, porque tiene temperamento el animal, tiene naturaleza, tiene sensibilidad, y los hay que la tienen de un modo y que las hay dentro del mismo, de la misma especie animal. Hay perros, incluso de la misma raza, que tienen sensibilidades, caracteres distintos. Uno es pacífico, el otro es más nervioso, uno es agresivo, el otro... Ahí hay distinciones y gustos y vamos a decir caprichos que no son voluntarios, pero sí individuales. En el caso del hombre, se añade que tenemos cada uno de nosotros una vocación a la relación con los demás. Eso todos los hombres. Es lo característico del ser humano. Esto es lo que nos hace imagen de Dios. La capacidad de amar, de entablar relaciones de amor con los otros. Pero dentro del amor se pueden distinguir amores universales, esas cosas que nos gustan a todos y que todos hemos de amar, además. Otros más bien de grupo, amores que son aficiones o son actividades para las que tenemos cualidades algunos y otros en cambio no las tienen, como puede ser la carrera o el ejercicio. Y finalmente hay unos amores estrictamente individuales, personales y repetibles, que es fundamentalmente el amor al cónyuge para formar una familia, o como es la misión para la que hemos nacido y para la que estamos en este mundo, que tendrá mucho que ver con estos amores, estos otros amores personalísimos, como puede ser sacar adelante la propia familia, o el servicio de Dios, o la labor pastoral que cada uno puede hacer en la sociedad. Bien, esto es la primera acepción de conversión, es convertirnos en aquello para lo que hemos nacido, en ser lo que en el fondo somos, aquello que Dios quiere. Y por eso, aunque hoy suena como propio de otra época, un poco intolerante, la afirmación de que existen decisiones correctas e incorrectas, sin embargo, evidentemente es así. Basta contemplar a una persona que esté sumida en la adicción de la droga o del alcohol o del sexo,
o una persona que sea perezosa y vaga, o una persona mentirosa, para darnos cuenta que no solamente mintió o dejó de trabajar un día, sino que lo ha hecho habitualmente y se ha convertido en un hábito, en un vicio. Y al revés, vemos a una persona generosa, sincera, alegre, trabajadora, leal, y esto no le ha tocado en una tómbola, no es por nacimiento, no es instintivo, sino que es a base de actos de ese tipo repetidos una vez y otra hasta formar el hábito de la virtud. Por tanto, efectivamente hay elecciones correctas e incorrectas, y esta es la primera acepción de la conversión. Muy vinculada a esta primera acepción de conversión está el concepto de discernimiento. El Papa Francisco lleva ya como 7 u 8 catequesis de los miércoles dedicadas al discernimiento. Muy recomendables. Si todavía no hemos tenido oportunidad de leerlas y de meditarlas, vale la pena, y además es muy fácil encontrarlas en internet. Son como distintas pistas para ejercitarse en el discernimiento, que es la manera de descubrir lo que el Señor nos va diciendo, nos va proponiendo para realizar nuestra vocación en este mundo. Bien, esta es la primera acepción a la que me quiero referir en esta breve meditación sobre conversión, convertirnos en aquello para lo que hemos nacido. Una segunda acepción, en un segundo sentido de conversión, sería lo que se suele conocer como segunda conversión. No la primera, no el descubrimiento, no la luz, no la pasión que tienen los recién convertidos, sino la segunda conversión o la sucesiva conversión, segunda, tercera, cuarta, quinta. A lo largo de la vida necesitamos convertirnos muchas veces. ¿Por qué? Porque las relaciones, que es el sentido de nuestra vida, nuestra vocación, entablar relaciones, terminan antes o después como fruto de la repetición, y es justo que sea así, descansando en costumbres, en normas, en ideas, en hábitos que nos hacen la vida más cómoda. Pero el amor es en acto. Por tanto, este tipo de ideas, hábitos, costumbres, siendo naturales, sin embargo, son peligrosos. El peligro está en que si nos descuidamos, podemos pasar del acto al hábito, de la relación viva a una relación muerta. Esto ha ocurrido muchas veces y seguramente es una constante histórica, tanto en la Iglesia en su conjunto, que se va cargando de normas, costumbres, tradiciones, prácticas, liturgias, en fin, mil cosas, que solamente algunas de ellas están vinculadas de manera casi necesaria con el núcleo de la relación personal con Cristo, mientras que otras son coyunturales, seguramente son cambiables, incluso hay que cambiarlas. Y eso ocurre también a nivel de la civilización. Europa durante más de 1000 años, 1500 años, ha sido una civilización cristiana que ha generado pues, muchas formas de vivir, de organizarse, pero que justamente con todas las ventajas que tienen también esconden el peligro de hacer consistir justo en ese tipo de prácticas exteriores el ser cristiano, confundir la cristiandad como civilización y el cristianismo como relación personal con Cristo, y son dos cosas distintas. Y pasa a nivel personal, evidentemente. Cuando alguien comienza una relación y está muy enamorado, tiene muchos detalles, con el paso del tiempo va conociendo más al otro, quizás se va confiando más también, empieza a descansar más en los hábitos, en las costumbres, en los sobreentendidos, muchas cosas. Uno puede decir seguramente que no tiene conciencia de haber faltado en nada a la otra persona, y sin embargo el amor entre ambos ha decaído. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha perdido la savia vital, ha quedado la conducta externa. Ese recubrimiento de ideas, de normas, de costumbres en torno al núcleo relacional entre dos personas o entre el hombre y Dios es sano e inevitable. Pero
es imprescindible romperlo constantemente para que no termine por asfixiar ese núcleo vital. Porque si no, lo terminará asfixiando por no dejarle respirar, porque uno descansará excesivamente en ese conjunto de normas, costumbres e ideas, y en cambio descuidará la relación personal, que es lo fundamental. Por eso en esta segunda conversión lo más importante son las disposiciones, recuperar las disposiciones. Esa corteza se traduce en actitud de dominio. Yo dosifico, administro lo que rezo, lo que hago en casa con esta persona querida. Administro una serie de cosas buenas. Y creo que en esto consiste la relación, y no es así. Por eso tenemos que volver periódicamente hacia las disposiciones. Y porque romper esa corteza de acostumbramiento, de rutina, de formalismo, es muy difícil, muy difícil. Justamente porque no tenemos mala conciencia, porque creemos que en eso consiste el ser cristiano. Y aunque nos digan por fuera, como Juan el Bautista, conviértete, no veremos nada, ningún motivo por el que debamos convertirnos. Nos diremos a nosotros mismos que todo va bien, que estamos haciendo todas las normas, todas las costumbres, todas las tradiciones, que mantenemos en la cabeza todas las ideas. Y sin embargo es posible que nuestro amor esté hecho una pasa, que esté muerto o esté muy herido, porque toda esa superestructura de ideas y actos está desvitalizada, se ha convertido en una rutina, pero no hay ya pensamientos para ese amor. Ha dejado de ser una relación viva, interpelante, que es imprevisible, el Dios de las sorpresas, que no sabemos lo que nos va a proponer hoy y mañana y después, sino que se ha convertido en un biombo, un parapeto, que incluso nos impide ver al amor. Por eso Juan el Bautista en el Evangelio de este domingo aparece con esos rasgos tan severos, en el desierto, vestido de piel de camello, alimentándose con langostas y con fuego en la boca, diciendo: convertíos, raza de víboras. A los fariseos y a los saduceos, que les había pasado justamente esto. Y a los cristianos y a todas las personas que aman nos pasa esto, si no estamos constantemente atentos. Y de aquí se sale únicamente actualizando las disposiciones, diciendo al Señor: Señor, lo que quieras, vuelvo a empezar, estoy en tus manos, te quiero por encima de todo, también de mis prácticas, también de mi buena conciencia, por encima de todo. ¿Qué quieres? Empiezo de nuevo, renuncio a mis seguridades, te entrego el dominio de mi vida. O sea, hay que actualizar esas disposiciones, si no, no nos convertimos. Este es seguramente el sentido más difícil de la conversión, y el que necesitamos los cristianos más después de 2000 años. Los que hemos recibido un cristianismo bastante fusilizado, socializado, convertido en civilización, nos resulta muy difícil el recuperar el cristianismo como relación personal viva, imprevisible con Cristo. Bien, aquí deberíamos, en esta segunda, tercera o cuarta conversión, deberíamos entretenernos para ver cómo está de viva esa relación, cómo el dominio de nuestra vida está en Cristo, no en nosotros, y cómo escuchamos sus reconvenciones. Si no escuchamos al Señor, si no nos dice nada nuevo, si no nos rompe nuestros esquemas y nuestros planes, habitualmente es que tenemos una costra de cumplimiento de cosas estupendas que ha matado, ha asfixiado el amor. Y lo malo es que tenemos unos anticuerpos para la predicación de la conversión de San Juan el Bautista. Esto es difícil darse cuenta, y es difícil el corregirlo. Hace falta ponerse de rodillas y cultivar las disposiciones y empezar de nuevo y poner nuestra vida en las manos del Señor. Y hay un tercer sentido de la conversión, entre otros posibles, pero hoy nos vamos a limitar en un tercer sentido, que es el del estado habitual de conversión, que es justamente la meta a la que hemos de aspirar, que nuestra vida
sea un estado habitual, constante de conversión. Consiste en mantener una eterna juventud, en no instalarse, en hacer que el amor genere costumbres y se vaya madurando también en ideas, pero que esas costumbres e ideas estén al servicio del amor, no lo sustituyan y por tanto las estemos constantemente revisando. Esto requiere fundamentalmente dos actitudes. Decíamos antes que la primera conversión requiere discernimiento, la segunda conversión actualizar las disposiciones, y este estado habitual de conversión requiere dos actitudes. La primera es la formación, que es entender, comprender qué relación tiene con el doble precepto del amor, esta es la vocación a la que estamos llamados, amar a Dios y a los demás, cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué relación tiene con el amor a Dios y al prójimo el trabajo o el descanso o la relación con los demás en la calle o cada una de las virtudes o la pobreza, el desprendimiento o la templanza? ¿Qué relación tiene con el amor a Dios y a los demás? Porque solo entonces seremos capaces de vivir esas cosas y esas ideas con libertad, sin que se conviertan en un absoluto, sin que descansemos en ellas excesivamente, sin que se vuelvan opacas y nos impidan ver a Dios. Santo Tomás de Aquino afirmaba de una manera pues difícil de entender a primera vista lo siguiente: la persona es libre cuando se pertenece a sí misma. El esclavo, por el contrario, pertenece a su dueño. Así, quien actúa espontáneamente actúa libremente, mientras que quien recibe su impulso de otro no actúa libremente. Así pues, quien evita el mal, no porque es un mal, sino porque hay un mandamiento de Dios, no es libre. Por el contrario, quien evita el mal, porque es mal, ese es libre. Con esto, evidentemente, Santo Tomás de Aquino no está hablando de un espontaneísmo superficial, frívolo, tan típico hoy, sino de interiorizar, de asimilar la norma, la ley, la costumbre, la idea, de forma que a través de ella lleguemos a Dios. Que no sea un fin en sí, que no la vivamos, la pensemos sin entenderlo, sin entender qué relación tiene con el amor a Dios y al otro. Y entonces somos libres. Y al hacer, querremos hacer esas cosas y las haremos además con libertad, es decir, con flexibilidad, adaptándolas a las circunstancias siempre variables de nuestra vida. No hay dos caminos iguales. No hay. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino por el que yo voy. Para cada persona tiene un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Este breve poema de León Felipe es una verdad total. Cada uno tiene un camino virgen hacia Dios y hemos de estar atentos y no seguir por las vías del tren de manera necesaria, porque el tren a su vez tiene cambios de agujas y que llevan a distintos caminos. Cada uno tiene el suyo y tenemos que estar pendientes del Señor. Decía, para este estado habitual de conversión se necesita en primer lugar la formación y en segundo lugar la contrición. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido infieles a esas propuestas del Señor, cuando no nos hemos planteado lo que el Señor quería o cuando le hemos dicho que no se ha terminado aquello, la relación, no se ha terminado. No somos perfeccionistas, no es moralismo. Se suele representar el amor de Dios como una gran hoguera, una hoguera que se alimenta así con maderas nobles, es decir, con victorias, con luchas, con virtudes, pero también con pajitas y con hojarasca y con ramitas de pino, en fin, con cosas muy humildes y muy sencillas, con papel, es decir, con nuestras miserias, con nuestros pecados. Arden fenomenalmente en el fuego del amor de Dios. Por eso la infancia espiritual es un regalazo que el Espíritu Santo hace a quien quiere
y haremos muy bien en pedírselo si es que todavía no nos está llevando por ahí. Sabremos que el Espíritu Santo nos está queriendo llevar por caminos de infancia espiritual, meditando esos 2 capítulos de Camino, es el librito de San José María, para la meditación, que se titulan Camino de vida, infancia espiritual y vida de infancia, esos 2 capítulos. Si esos puntos, esas consideraciones nos ayudan a hacer oración, nos estimulan la oración, entonces el Espíritu Santo nos está queriendo llevar por allí. Si no es así, si nos parecen pues un poco afectadas esas consideraciones, un poco forzadas, como que no nos inspiran nada, quizá el Espíritu Santo no nos lleve de momento por ahí, pero entonces haremos muy bien en pedírselo, por favor. Le gustaba precisamente a San José María recordar una cántiga de Alfonso X el Sabio. Decía Alfonso el Sabio en una de sus cántigas, habla de un pecador, como nosotros, que también somos pecadores, que recibió por penitencia llenar un vaso de agua. Aquel pobrecito fue corriendo a un río y el vaso no se llenaba, y a una fuente y el vaso no se llenaba, y a otra fuente y a otro río, y a un lago y al mar, y el vaso no se llenaba. Ninguna cosa de la tierra, nada podía colmar aquel pequeño recipiente. Pensó entonces en su vida mala y en el Señor, en su miseria y en su Dios, y unas lágrimas corrieron por sus mejillas, y cayeron en el vaso que se llenó hasta rebosar. Había cumplido la penitencia. Por eso los actos de contrición son la mejor de las devociones. Actos de contrición al menos cada noche, cuando terminamos el día, para decirle, Señor, te he querido, pero también te he mal querido. Te he amado, pero también ha habido desamor. Y que sepas que lo siento y te quiero. Y la culpa la tienes tú porque no me has ayudado suficiente. Mañana recomenzamos. Pero también durante el día. Cuantas veces nos demos cuenta que no hemos sido generosos, que nos hemos buscado nosotros mismos. Decía San José María, como la sangre brota en la herida. Con soltura, con alegría. Estaremos viviendo bien los actos de contrición cuando dejen en nosotros un sabor intensísimo de alegría. No de tristeza, no de soberbia, no de humillación, no de pena por haber fallado, sino de alegría. Porque en ese acto de contrición comprobamos a la vez 2 contrarios, aparentemente contrarios, nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, que nos ama a pesar de nuestra pequeñez. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Con esto tenemos asegurado el amor de Dios, no lo tenemos que conquistar. Incluso cuanto peor nos portemos, más nos va a querer. Y contrariamente a los superficiales que no han entendido los actos de contrición y piensan que es un expediente demasiado sencillo y que es como una cierta invitación a la tibieza y a hacer lo que a uno le da la gana, exactamente lo contrario. Cuando comprobamos el amor que Dios nos tiene, no hay nada que nos estimule más a corresponder a ese amor y no abusar de él. Bien, acabamos. En este segundo domingo, por tanto, la propuesta de San Juan no es algo superado, sino totalmente actual, porque es una propuesta a ser aquello que somos, es decir, a realizarnos, a realizar nuestra vocación, a convertirnos por segunda, tercera, enésima vez, las que necesitemos. Es la más difícil de las conversiones. Aquí yo me propongo a mí mismo, en primer lugar, el hacer examen para ver cuánto hay de autosuficiencia, de endurecimiento, de no percibir ya estos mensajes de la necesaria conversión, porque estamos haciendo cosas y no caemos en la cuenta de que nuestro amor, en cambio, está muy delicado. Y finalmente, el vivir en un estado habitual de conversión, es decir, un estado donde la formación nos haga entender qué relación tiene cada aspecto de nuestra vida con el amor y nuestros tropiezos estén también al servicio del amor. Compartamos con el Señor nuestras luchas y nuestras faltas de lucha.